La mujer apache se burló del vaquero solitario, pero su respuesta cambió el momento. El viento del desierto de Nuevo México no pedía permiso para entrar. Se colaba por las grietas de las paredes, levantaba el polvo de las calles, y hacía crujir los letreros de madera como si el propio pueblo se estuviera quejando de existir. El pueblo se llamaba Tierra Seca. Y era exactamente eso. Seco, cansado, y lleno de gente que había llegado buscando algo y se había quedado porque ya no les quedaban fuerzas para seguir buscando. Fue en ese pueblo donde apareció Thomas Wade. Entró a pie. Sin caballo. Sin alforjas. Sin sombrero, porque el viento se lo había llevado 2 leguas atrás y no había valido la pena correr tras él. Llevaba una chaqueta de cuero tan vieja que había perdido el color original, unos pantalones con remiendos en ambas rodillas, y las botas con la suela separándose del cuero como una boca abierta que pidiera comida. Era alto. Delgado de la manera en que se es delgado cuando no se ha comido bien en semanas. Tenía el cabello oscuro aplastado contra la frente por el sudor, y unos ojos azules tan claros que parecían fuera de lugar en una cara tan castigada por el sol. No era un hombre que impresionara a primera vista. De hecho, a primera vista daba lástima. Eso fue exactamente lo que pensó Kaya cuando lo vio entrar al pueblo arrastrando los pies por la calle principal. Kaya era apache. Hija de una familia que había sobrevivido lo que la mayoría no sobrevive, y que había aprendido que sobrevivir tiene un precio que se paga en dureza. Tenía 28 años, el cabello negro recogido en una trenza larga, los ojos oscuros y rápidos de alguien que evalúa situaciones antes de que los demás terminen de verlas. Trabajaba en Tierra Seca como intérprete para el comerciante Elías Pruitt, que hacía negocios con varias tribus de la región y necesitaba a alguien que hablara 3 idiomas sin tropezar. Estaba sentada en el banco de madera frente al almacén de Pruitt cuando vio entrar a Thomas Wade. Lo miró de arriba abajo. Luego miró a la otra mujer sentada a su lado, una mestiza llamada Rosario, y dijo en voz suficientemente alta para que él pudiera escucharla: «Mira eso. El viento trae cada cosa». Rosario se tapó la boca para no reír. Thomas Wade se detuvo. Se giró despacio hacia la voz. La miró. Evaluó la situación con esos ojos azules cansados. Y entonces hizo algo que Kaya no esperaba. No se molestó. No se avergonzó. No siguió caminando fingiendo no haber escuchado. Se quitó el pelo de la frente con una mano, hizo una leve inclinación de cabeza, y dijo con una voz tranquila y sin rastro de amargura: «Tiene usted razón. El viento me trajo. Pero al menos el viento sabe a dónde va. Yo todavía lo estoy averiguando». Y siguió caminando hacia la cantina. Kaya se quedó mirando su espalda durante un momento más de lo que pretendía. Rosario la miró con una sonrisa. «¿Qué?», dijo Kaya, y desvió la mirada. Pero algo había cambiado en ese momento. Algo pequeño. Casi invisible. Como la primera grieta en una roca que parece sólida. Thomas Wade entró a la cantina de Tierra Seca y pidió agua. No whisky. Agua. El cantinero, un hombre gordo llamado Pete que había visto de todo en 20 años detrás de la barra, le miró con una expresión entre sorpresa y lástima. ¿Solo agua? Por ahora, dijo Thomas. Hasta que tenga dinero para algo más. ¿Tienes trabajo? Estoy buscando. Pete le sirvió el agua sin cobrarle. Thomas la bebió despacio, como alguien que sabe que el cuerpo necesita tiempo para recibir lo que lleva tiempo sin tener. Luego se sentó en el taburete más alejado de la puerta y no molestó a nadie. Al cabo de una hora, Pete le preguntó si sabía hacer algo útil. Thomas pensó un momento. Sé arreglar cosas. Madera, metal, cuero. Sé leer y escribir en inglés y en español. Sé cuidar caballos. Sé cocinar lo suficiente para que no mate a nadie. Y sé escuchar, que es lo más raro de todo. Pete le miró durante un rato. El establo de la parte trasera lleva 3 meses sin que nadie lo limpie. Si lo dejas presentable, te doy cena y un sitio donde dormir esta noche. Trato hecho, dijo Thomas, y se levantó sin quejarse. Esa noche durmió en el establo, sobre paja limpia que él mismo había puesto, con los caballos respirando cerca y el frío del desierto nocturno apretando desde fuera. Y durmió mejor de lo que había dormido en meses. A la mañana siguiente,
Elías Pruitt necesitaba que alguien llevara un cargamento de telas y herramientas a un campamento a 2 horas al norte. Su ayudante habitual se había roto el tobillo cayendo de una escalera. Pete le mencionó al hombre nuevo que dormía en su establo. Pruitt fue a verle. Thomas estaba en ese momento reparando una bisagra rota en la puerta trasera de la cantina, con herramientas que había pedido prestadas y devolvería en cuanto acabara. Pruitt le ofreció el trabajo. Thomas aceptó. Kaya fue asignada para acompañarle como intérprete, porque en el campamento al norte vivían familias de 2 tribus distintas y Pruitt no fiaba de que un desconocido manejara solo esas relaciones. Cuando Kaya vio quién era el hombre con quien tendría que viajar ese día, sus labios se apretaron ligeramente. Thomas la vio. Recordó el banco de madera. Recordó el comentario. No dijo nada. Subió al carro, tomó las riendas, y esperó. Kaya subió al otro lado con la espalda muy recta y los ojos al frente. Salieron de tierra seca en silencio. El camino al norte cruzaba por una llanura de tierra blanca y arbustos bajos, con las montañas al fondo como un sueño demasiado lejano para alcanzar. El sol de la mañana todavía era amable. Los caballos caminaban bien. El silencio duró aproximadamente 40 minutos. Fue Kaya quien lo rompió. No porque quisiera, sino porque el silencio de ese hombre era extraño. No era el silencio de alguien que estaba ofendido, ni de alguien que tramaba algo, ni de alguien incómodo. Era el silencio de alguien que estaba simplemente presente, sin necesitar llenar el aire con palabras. Ese tipo de silencio, en su experiencia, era muy poco común en los hombres blancos. Ayer, dijo ella, sin girarse a mirarle, dije algo que no debí decir. Thomas no respondió de inmediato. Dejó pasar unos segundos. Ya lo sé, dijo. No te estoy pidiendo que lo olvides, dijo Kaya. Te estoy diciendo que lo reconozco. Hay una diferencia, dijo Thomas. Sí. La reconozco también. Otro silencio. Pero diferente al anterior. Más liviano. ¿Por qué respondiste así?, preguntó ella. Ayer. La mayoría de los hombres se habrían molestado o habrían dicho algo peor de vuelta. Thomas pensó antes de responder. Porque tenías razón, dijo. Llegué hecho un desastre. Y molestarme porque alguien diga la verdad me parece una pérdida de energía que no tengo. Kaya le miró de reojo por primera vez. La mayoría de los hombres no piensan así. La mayoría de los hombres tienen más orgullo que sentido común, dijo Thomas. Yo perdí el orgullo hace tiempo. Lo que tengo lo necesito para cosas más importantes. ¿Qué cosas? Él no respondió de inmediato. Miraba el camino con esa expresión tranquila que Kaya empezaba a identificar como su estado natural. Seguir adelante, dijo finalmente. Es lo único que sé hacer que todavía funciona. Llegaron al campamento al mediodía. Era un lugar ordenado, con tiendas de cuero bien colocadas y un fuego central alrededor del cual varias mujeres preparaban la comida mientras los niños corrían entre las tiendas con la libertad que solo tienen los niños que todavía no han aprendido a tener miedo. Kaya habló con los ancianos durante casi 1 hora, con Thomas a su lado escuchando sin entender las palabras pero entendiendo, por el tono y los gestos, el ritmo de la conversación. Cuando uno de los ancianos le habló directamente a él en apache, Thomas se giró a Kaya para que tradujera. Dice que tus ojos son del color del cielo después de la lluvia, tradujo Kaya. Y que eso significa que has visto mucho llover. Thomas miró al anciano con respeto y respondió, dígale que tiene razón. Y que espero que algún día el sol dure más que la lluvia. Kaya tradujo. El anciano respondió con una sonrisa larga y lenta, y dijo algo que hizo que los otros ancianos asintieran. ¿Qué dijo?, preguntó Thomas. Kaya dudó un momento. Dijo que ese es el deseo de un hombre sabio. Thomas asintió y no dijo más. Pero Kaya había notado algo. Había una versión ligeramente más larga de lo que el anciano había dicho, y ella no la había traducido completa. Lo que el anciano había dicho exactamente era: ese es el deseo de un hombre sabio, y los hombres que desean eso suelen encontrar lo que buscan cuando dejan de buscarlo. No sabía por qué no lo había traducido entero. Aunque si hubiera sido honesta consigo misma, lo habría sabido. El regreso a tierra seca fue más largo de lo que debería haber sido,
porque a mitad del camino una de las ruedas del carro encontró una piedra escondida bajo la tierra suelta y el eje se torció lo suficiente para que siguiera rodando pero mal, con un crujido feo que amenazaba con empeorar. Thomas detuvo el carro, bajó, y pasó 20 minutos tumbado en el suelo examinando el problema con las manos llenas de polvo y tierra. Cuando se levantó tenía una solución provisional que, dijo, llegaría a tierra seca pero que habría que arreglar bien antes del próximo viaje. ¿Cómo sabes hacer eso?, preguntó Kaya, que había observado todo desde arriba del carro. Mi padre era carpintero y herrero, dijo Thomas, limpiándose las manos en los pantalones. Antes de que muriera me enseñó todo lo que sabía. Decía que un hombre que no sabe arreglar lo que se rompe depende siempre de alguien más, y eso nunca es buena posición. Era sabio tu padre. Era práctico, dijo Thomas. La sabiduría era un lujo que no podía permitirse. La practicidad era lo que tenía a mano. Kaya bajó del carro sin que nadie se lo pidiera y sostuvo una de las piezas mientras Thomas la fijaba en su posición provisional. Sus manos trabajaron cerca unas de otras sin tocarse, pero con la coordinación natural de dos personas que saben lo que hacen y se adaptan al ritmo del otro sin necesitar instrucciones. Cuando terminaron, ambos lo notaron al mismo tiempo. Ninguno dijo nada. Subieron de vuelta al carro. Continuaron el camino. El sol empezaba a bajar y el desierto se teñía de ese naranja profundo que hace que hasta la tierra más pobre parezca rica. ¿Por qué estás en tierra seca?, preguntó Kaya. El viento me trajo, dijo Thomas, con una pequeña sonrisa que era la primera que Kaya le veía. Ella lo miró. Luego, muy despacio, también sonrió. Y eso fue todo. Pero fue suficiente. Durante las semanas siguientes, Thomas Wade se quedó en tierra seca. Trabajó para Pete en el establo, luego para el herrero Cobb arreglando aperos y herramientas, luego para el propio Elias Pruitt llevando cargamentos a los campamentos del norte y del este. Era puntual, callado, y nunca entregaba un trabajo a medias. La gente de tierra seca, que desconfiaba de los forasteros por principio, fue ablandándose con él de la manera en que se ablanda la tierra cuando llueve poco a poco. Sin que nadie lo declare, pero con resultados visibles. Y en cada viaje al norte o al este, Kaya iba con él. Al principio porque Pruitt lo requería. Luego porque era lo más lógico. Luego, aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, porque los viajes eran mejores cuando el otro estaba. Hablaban mucho durante esas horas en el carro. Hablaban de cosas pequeñas y de cosas grandes con la misma naturalidad, sin la diferencia artificial que la gente pone entre los temas serios y los que no lo son. Kaya le contó sobre su madre, que había muerto de fiebre cuando ella tenía 12 años, y sobre su padre, que había vivido 20 años más pero que desde la muerte de su madre nunca había vuelto a reír de verdad. Le contó sobre los años aprendiendo idiomas, primero el español de los comerciantes, luego el inglés de los soldados y los misioneros, convirtiéndose en puente entre mundos que no querían entenderse pero que se necesitaban más de lo que admitían. Thomas le contó sobre Tennessee, donde había nacido y crecido hasta los 16 años. Sobre la guerra, en la que había perdido a su hermano mayor y a su mejor amigo en el mismo mes. Sobre los años después de la guerra vagando hacia el oeste porque el este le recordaba demasiado a lo que ya no estaba. Sobre una mujer en Colorado que había amado y que se había casado con otro porque Thomas no podía quedarse quieto en ese entonces y ella necesitaba a alguien que pudiera. ¿La culpas?, preguntó Kaya. No, dijo Thomas. Me culpaba a mí mismo durante un tiempo. Luego me cansé de culparme también. Ahora solo lo veo como lo que fue. Dos personas buenas que no eran la persona del otro. Eso es una manera muy tranquila de ver el dolor. El dolor no se va por mirarlo con rabia, dijo Thomas. Sigue estando. Pero si lo miras con calma, al menos no ocupa todo el espacio. Kaya lo pensó durante un rato largo. Mi pueblo tiene una idea parecida, dijo. Decimos que el dolor es un visitante. No un habitante. Solo se queda para siempre si le das una habitación propia. Thomas la miró. Eso es mejor que cualquier cosa que yo haya dicho jamás. Y esa vez los dos sonrieron al mismo tiempo, mirando el camino, y el silencio que siguió fue del tipo que solo existe entre personas que empiezan a ser algo más que conocidas. El problema llegó un martes de octubre, cuando un grupo de 4 hombres llegó a tierra seca buscando a Kaya.
No eran forasteros sin nombre. El que los lideraba era un hombre llamado Doyle Mars, que tenía tierras al sur y una deuda pendiente con el padre de Kaya de hacía 5 años. Una deuda que según él no había sido saldada y que según los documentos que llevaba consigo le daba derecho a reclamar compensación. La compensación que reclamaba era el trabajo de Kaya durante 6 meses, llevada a sus tierras del sur, lejos de tierra seca. Los documentos eran falsos. Kaya lo sabía. Pruitt lo sospechaba. Pero Doyle Mars tenía 4 hombres armados y una actitud que dejaba claro que no había venido a negociar. Thomas estaba en el establo cuando Rosario vino a decirle lo que estaba pasando en la calle principal. Salió sin correr. Caminó hacia donde estaba el grupo, donde Kaya estaba de pie frente a Doyle Mars con la espalda recta y los ojos que no cedían ni 1 milímetro. Aunque Thomas pudo ver, porque la conocía ya, la tensión en sus hombros y la manera en que sus manos estaban muy quietas, demasiado quietas, la quietud de quien se prepara para lo que sea necesario. Thomas se puso a su lado. No delante. A su lado. Doyle Mars le miró. ¿Quién eres tú? Alguien que trabaja aquí, dijo Thomas. Y alguien que sabe leer documentos. ¿Me permite verlos? Mars frunció el ceño pero extendió los papeles con la arrogancia de quien cree que nadie va a encontrar lo que hay que encontrar. Thomas los leyó despacio. Muy despacio. Con una calma que empezó a poner nervioso a Mars antes de que Thomas dijera nada. Luego los dobló con cuidado y se los devolvió. Estos documentos están fechados en marzo de 1871, dijo Thomas. El padre de esta mujer murió en enero de 1871. 2 meses. Antes de que supuestamente firmara esto. El silencio que siguió fue absoluto. Mars se enrojeció. Puede haber un error en la fecha, dijo. Puede, dijo Thomas. O puede haber un error en el documento entero. Yo apostaría por lo segundo. ¿Usted qué apostaría? Uno de los hombres de Mars puso la mano en la pistola. Thomas no movió la suya. Pero su postura cambió de una manera muy sutil, de la manera en que cambia la postura de alguien que ha estado en suficientes situaciones difíciles para saber que la quietud es más intimidante que el movimiento. Elias Pruitt salió de su tienda en ese momento con una escopeta en las manos y Pete salió de la cantina con otra. Doyle Mars miró los números. Los calculó. Tomó los papeles que Thomas le devolvía. Y sin decir nada más, se giró, subió a su caballo, y se fue con sus 4 hombres levantando polvo hacia el sur. La calle quedó en silencio. Thomas se giró hacia Kaya. Ella le miraba con una expresión que él no le había visto antes. No era gratitud exactamente. Era algo más complicado. Era el reconocimiento de alguien que ha estado sola mucho tiempo y de repente no lo está. ¿Cómo sabías lo de la fecha? Preguntó ella en voz baja. Porque cuando alguien miente en un papel, siempre hay un detalle que no cuadra, dijo Thomas. Y el que falsifica documentos suele olvidar comprobar si el muerto ya estaba muerto cuando supuestamente firmó. Kaya exhaló despacio. Gracias, dijo. No hay que agradecérmelo. Sí hay que agradecértelo, dijo ella, con firmeza, y en su voz había algo que no estaba pidiendo que la contradijera. Thomas asintió. Y esa vez no discutió. Esa noche Pruitt pagó la cena de todos en la cantina de Pete. Hubo whisky y risas y el tipo de alivio ruidoso que sigue a los momentos que pudieron terminar muy diferente. Thomas y Kaya se sentaron juntos en la mesa del fondo, un poco apartados del ruido, con sus vasos y el espacio entre ellos que iba siendo cada vez más pequeño sin que nadie lo midiera. Tengo que preguntarte algo, dijo Kaya. Pregunta. Aquella mañana. Cuando llegaste al pueblo hecho un desastre y yo dije lo que dije. Si yo no hubiera dicho nada, si hubieras pasado de largo sin que yo te dijera nada, ¿habrías seguido caminando? Thomas lo pensó de verdad. No dio una respuesta rápida. Probablemente sí, dijo. No tenía razones para quedarme en ningún sitio en particular. ¿Y después? Después tuve una, dijo, sin apartar los ojos de los suyos. El fuego de la chimenea hacía bailar sombras en las paredes de madera. Afuera el viento del desierto seguía haciendo lo suyo, indiferente a las vidas pequeñas y enormes que se desarrollaban bajo su paso. Kaya tomó su vaso. Bebió despacio. El día que te burlé, dijo, lo hice porque tenía miedo. Thomas la miró sin interrumpir.
Cada vez que llega alguien nuevo a este pueblo, continuó ella, trae consigo el tipo de problemas que yo ya conozco. Y yo aprendí hace mucho tiempo que reírme primero es más fácil que esperar a que ellos encuentren otra razón para hacerme daño. Lo sé, dijo Thomas. ¿Lo sabes? Conozco esa armadura, dijo. Yo usé una parecida durante años. La mía era diferente, pero el principio es el mismo. Si soy yo quien hace el primer daño, no me pueden sorprender. Kaya le miró durante un rato largo. ¿Cuándo la dejaste? Cuando me di cuenta de que la armadura no solo me protegía de las cosas malas, dijo. También me protegía de las buenas. Y llegó un momento en que las buenas eran lo único que me importaba no perder. El silencio que siguió fue el más largo de todos los que habían compartido. Y el más lleno. Kaya puso su mano sobre la mesa. No sobre la de él. Solo sobre la mesa, cerca. Thomas puso la suya a su lado. Cerca. Los dedos se rozaron. Solo eso. Pero en ese roce había una conversación entera que las palabras no habrían sabido tener. El invierno en tierra seca fue frío y largo. Las noches de noviembre llegaban temprano y se quedaban hasta tarde. Y el viento del norte traía consigo una humedad extraña para el desierto que calaba los huesos de una manera que el frío seco nunca hacía. Thomas construyó un cobertizo mejor para Pete detrás del establo. Reparó el tejado de la tienda de Pruitt que llevaba 2 años filtrando agua. Enseñó a leer a 2 niños del pueblo cuyos padres no sabían y no podían pagar a un maestro. Lo hacía por las tardes, después de su trabajo, sin cobrar, porque los niños le recordaban a su hermano de pequeño y porque la expresión en la cara de alguien que entiende algo por primera vez era, pensaba, una de las pocas cosas en el mundo que no tenía precio. Kaya le acompañaba a veces en esas tardes. Escuchaba desde la puerta, o ayudaba con las palabras en español cuando los niños las necesitaban. Y fue en esas tardes tranquilas, con la luz naranja del atardecer entrando por la ventana pequeña y los niños inclinados sobre sus cuadernos con la lengua entre los dientes de concentración, donde algo entre ellos terminó de definirse sin que nadie lo declarara. Una tarde de diciembre, cuando los niños se habían ido y la luz ya era casi azul de tanto atardecer, Kaya le preguntó, ¿te quedas? Thomas dejó el libro que estaba guardando. Se giró. Depende, dijo. ¿De qué? De si hay algo por lo que quedarme. Kaya le miró con esos ojos oscuros que no mentían nunca porque habían decidido hace mucho tiempo que mentir costaba más de lo que valía. El día que llegaste, dijo, dije que el viento te traía como si eso fuera algo malo. Lo recuerdo. Me equivoqué, dijo Kaya. A veces el viento sabe exactamente lo que hace. Thomas no respondió con palabras. Se acercó despacio, como se acercan las cosas que son reales. Sin prisa, sin ruido, con la certeza tranquila de lo que sabe que pertenece donde va. Y cuando estuvo cerca, le tomó la mano. No la soltó. Ella no la retiró. Fuera, el viento del desierto seguía soplando sobre tierra seca con su indiferencia habitual. Pero dentro de esa habitación pequeña, con los cuadernos de los niños todavía sobre la mesa y la última luz del día entrando por la ventana, algo que había empezado con una burla y una respuesta inesperada había llegado a ser exactamente lo que el anciano Apache había dicho meses atrás en el campamento del norte, lo que se encuentra cuando se deja de buscar. Thomas Wade se quedó en tierra seca. No para siempre de golpe, sino de la manera en que se quedan las cosas verdaderas, un día, luego otro, luego una semana, luego una temporada, hasta que un día se mira atrás y ya no hay camino de vuelta porque el camino de vuelta ya no lleva a ningún lado que importe. Construyó una casa pequeña al borde del pueblo, con madera y adobe, con una ventana grande mirando al oeste para ver los atardeceres que en Nuevo México eran capaces de hacer que un hombre sin religión sintiera algo parecido a lo sagrado. Kaya trajo sus cosas en una tarde de enero, sin ceremonia, con la practicidad tranquila de alguien que ha decidido y no necesita más que la decisión. Se casaron en primavera, con la bendición del anciano del campamento del norte, que cuando los vio llegar juntos dijo algo en apache que hizo reír a todos los presentes. ¿Qué dijo?, preguntó Thomas. Kaya sonrió de una manera que él ya conocía, la sonrisa de quien sabe algo y decide cuánto compartir. Dijo que lo vio venir desde el primer día. ¿Desde cuándo? Desde el día que te burlé, dijo Kaya. Dice que un hombre que responde a una burla con
Honestidad en lugar de con orgullo es un hombre que ya ganó la batalla más difícil. Thomas pensó en eso. ¿Cuál batalla? La de sí mismo, dijo Kaya. Y Thomas Wade, que había cruzado medio continente huyendo de lo que no podía arreglar, que había perdido a su hermano y a su amigo y a la mujer que amó antes de saber cómo amar bien, que había llegado a tierra seca sin caballo ni sombrero ni un centavo en el bolsillo, miró a la mujer a su lado, y a los árboles de la orilla del río, y al cielo azul sobre las montañas, y sintió por primera vez en muchos años que estaba exactamente donde tenía que estar. No porque el camino hubiera sido fácil, sino porque cada paso difícil la había llevado hasta este. Y si todo había empezado con una burla en el banco de madera de un pueblo polvoriento, entonces la burla había sido, a su manera, el mejor regalo que el destino le había hecho. Porque la respuesta que él dio en ese momento, aquella respuesta sin orgullo y sin amargura, aquella respuesta honesta de un hombre que ya no tenía nada que demostrar, había sido la primera piedra de todo lo que vino después. Y todo lo que vino después valía cada uno de los pasos que costó llegar.